en las manos del Señor y vamos a pedirle a Él que así como ha estado con nosotros a lo largo de todo este tiempo de celebración, en este tiempo del compartir de la palabra, también su presencia esté con nosotros. Te damos gracias, Señor, por esta mañana preciosa. Gracias por este día. Señor, yo te presento esta iglesia, este lugar, Señor. Es lugar de tu habitación, de tu presencia, Señor. Tú dijiste que tú estarías con nosotros cuando 2 o 3 en tu nombre nos reuniéramos. Y es tu nombre el que hemos celebrado en este lugar, Señor. Yo te pido que tú tomes los aires en derredor de esta iglesia. Toma también cada pensamiento, Señor. Toma cada palabra, cada espíritu y corazón y lo llevamos conforme a la palabra, Señor, a la obediencia en ti, Señor. Permite que esta semilla, que es tu palabra, pueda caer en el buen terreno de nuestro corazón, Señor, y que la bendición de tu presencia permita que esta palabra cumpla el propósito por el cual hoy tú las permites, Señor. Te doy gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero que abra conmigo su Biblia en esta mañana, por favor, en el Salmo 91. ¿Cuántos conocen ese salmo? Vamos a compartir hoy nuestro tiempo del mensaje en este salmo y vamos a estar leyendo del versículo 1 hasta el 7. Amén. Dice la palabra del Señor así. Yo voy a leer en la Biblia versión al día. El que vive al abrigo del Altísimo descansará bajo la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio y en ti estoy seguro. Eres mi Dios y en ti confío, porque Él te libra de todas las trampas y te protege de plagas mortales. Él te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas encontrarás refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y protección. No tienes que temer al terror de la noche, ni asustarte por los peligros del día, ni atemorizarte por las plagas que se ocultan en las tinieblas, ni por los desastres del mediodía. Podrán caer 1000 al lado tuyo y al otro lado 10,000 casi muertos, pero el mal a ti no te tocará. Amén. Siéntese ahí en esta mañana, tome su lugar. Dígale al hermano que tiene al lado, no me distraigas. No me distraigas, amén. Los comentarios, usted los hace al final del servicio, amén. Porque entonces a veces comenzamos a distraer al hermanito y a veces el hermanito por pena no nos dice, pero yo sí le puedo decir, amén. Entonces deja al hermano prestar atención, no lo distraiga, no lo moleste. Los novios en este momento dejan de ser novios y son oidores de la palabra del Señor. Amén. Los esposos también. Nada de codo ahí, que esto es para nada de eso. Amén. Ni los amigos, mira que no. Cada quien en esta mañana recibe y recibimos conforme a lo que el Señor ha venido a darnos. Amén. Gloria al Señor Jesús. Quiero compartir el mensaje de esta mañana en este texto porque para el pueblo de Israel, los salmos fueron la expresión más viva que pudieron dejarnos de su determinación y confianza en Dios. Los salmos fueron para el pueblo de Israel la manera en la que, como nos decía ahorita el ministro Alex, el pueblo danzaba con libertad, celebraba el nombre del Señor, pero también a través de los salmos el pueblo de Dios expresaba sus temores, sus miedos. Son famosos, entre otros, este Salmo 91, pero el Salmo 23 también, ¿verdad? Las esquinas de las casas los conocen mucho, Salmo 91 y el 23. Para las esquinas de las casas son bastante conocidas, por ahí los abren y los ponen como si ellos ahí abiertos y puestos pudieran hacer mucho. Pero los salmos fueron como riqueza del pueblo de Israel, una voz que le iba diciendo a otra generación, esto ha hecho Dios por nosotros. Hay unos salmos hermosos como el 118, por ejemplo, que es un salmo que todavía el pueblo judío comparte hoy cuando celebran la Pascua, por ejemplo, y es el gran Jalel,
o la gran proclamación. Y usted comienza a leer ese salmo y usted comienza a mirar toda la historia del pueblo de Israel, cómo Dios les salvó, cómo Dios les restauró, cómo Dios les llevó a través de las diferentes pruebas y los sacó victoriosos. Para el pueblo de Israel, los salmos fueron expresión de su fe. ¿Y por qué quiero hoy tomar el Salmo 91? Porque a propósito de lo que nuestra fe tiene que producir en nosotros, es que en el diario caminar ella tiene que reflejarse en nuestra vida. Y este Salmo 91 tiene una serie de declaraciones. Hace unos 2-3 domingos estuvimos en la escuela dominical de la mañana compartiendo este tema y usamos para hablar de los nombres y el poder que encerraban los nombres de Dios, parte de este salmo. El Salmo 91 en su primera parte dice que el que habita. Yo quiero empezar por allí en esta mañana, ¿verdad? Porque este salmo va a tener una serie de declaraciones para nuestra vida, pero él empieza diciéndonos algo importante, y es que hay que habitar. Hay que habitar. Para nosotros, ¿qué es habitar? ¿Quién me puede decir? Vivir, ¿qué más? ¿Cómo? Morar, ¿cómo más? Pernoctar, ¿qué más? ¿Qué es habitar? Regularmente, ¿qué habitamos nosotros? Las casas, ¿verdad? Nuestras habitaciones, ¿verdad? ¿Cómo, hermano Chicho? Visita, ¿verdad? Para allá vamos, ¿verdad? Son dos cosas distintas, ¿verdad? El salmista empieza diciéndonos algo importante. El que habita. Podríamos también decir el que vive, ¿verdad? No el que visita. O el que llega justo a la hora del mediodía en que usted está sirviendo a pedirle una razón de algo, ¿verdad? Justo en el momentico en que usted está ahí mirando cómo, ¿verdad? Dios se lo manda para que usted lo bendiga, bendígalo, ¿verdad? Yo y que no, yo no soy de esos, ¿verdad? Pero fíjese que este salmo, y yo quiero que nos podamos quedar un momento, usted en su espíritu y en el nuestro, lo que implica habitar, ¿cierto? Aquí hay dos esposos, de casualidad están aquí sentaditos, yo no los mandé a sentarse aquí. Para ustedes dos, ¿cómo ha sido la experiencia de habitar juntos? Uy, Levi respiró, pero de amor. Yo tomé ese suspiro de amor, ¿eh? Alex dice, difícil. El hermano Chiche, ¿qué nos dice? Duro de vivir. ¿Pero con Marta o por ellos? Ah, por ambos. Gloria al Señor. Habitar. No hay nada más complejo que habitar con alguien. Mire, usted puede tener los mejores amigos, pero a la hora de la verdad cada quien coge para su casa, ¿verdad? Usted puede salir, se come la pizza. Hace tiempo que no vamos a comernos una pizza, ¿no? ¿Cierto? Usted va a Salvatore, se come una pizza, ¿verdad? O usted va con los amigos y se come lo que usted quiera y disfrutan, y ahí todo es jolgorio, alegría. Pero no sé si usted ha oído una expresión que dice que vive con él. ¿Usted la ha oído? ¿Alguna vez la ha escuchado? ¿Verdad? Por ahí así que, ¿verdad? Vive con él, ¿verdad? Y el salmista empieza expresándonos una experiencia de vida, habitar. Él se ríe y le pregunta, ¿cómo será nuestro habitar juntos? ¿Verdad? De novio a usted le pisan el cabello y usted dice, ay, mi amor, qué lindo. Písame otra vez, que me emocioné, ¿verdad? Le pisan la uña enterradita esa que con solo mirarla a usted le duele la uña, ¿verdad? Y se la tropieza y dice, ay, qué lindo. Pero cuando ya están habitando, usted le quiere meter un empellón y ponerlo del otro lado del salón. De belleza. Yo no dije del salón.
Yo estaba hablando de la sala. Yo estaba hablando de la sala. Aleluya. Gloria al Señor. Oiga, qué difícil es la experiencia de habitar. Habitar, ¿verdad? Y usted abre la Biblia y usted lee el Salmo, el que habita. Espérese un momentito. Medite lo que implica habitar. Medítelo. Medite todo lo que implica habitar con Sara hoy, la nueva habitante de la casa Gutiérrez Quintero Quintanilla. Yo me imagino que hayan cambiado muchas cosas en ese habitar, amado. ¿Cierto? Lo que implica que alguien entre a tu manera de habitar. ¿Ha habido cambios, amado? ¿Ha habido cambios en el habitar tuyo con Dios? Y empezamos con el Salmo. Ese Salmo, no. Las comunidades cristianas a lo largo de más de 2000 años lo han, yo no sé cuántas veces lo habremos orado. Usted, ¿cuántas veces habrá orado ese Salmo? Pero usted se ha detenido a pensar lo que el salmista le está diciendo, el que habita, el que convive, el que tiene una relación, el que en el día a día intima, ¿cierto? En el que se deja ver como es, en el que no solamente se ve hermoso en esta pinta, sino que en el boce usted dice, uy, le falta como ejercicio y tal, la cosa. ¿Verdad? Claro, la convivencia, ¿verdad? La toalla tirada por ahí, las chancletas por allá, Osvaldo, orden, ¿verdad? No le gusta lo que le hicieron, no esto, lo otro, me cogieron la crema, ¿para dónde me la echaron? Siempre me cogen las cosas, en fin. Se ríe, la plata se pierde. No, por acá no pasa eso, no sé si por allá. ¿Verdad? Debe ser porque no hay. Pero en serio, mire que dice el que habita. ¿Cuántas cosas tenemos que meditar nada más sobre esa primera parte? Habitar, ¿verdad? Convivir, intimar, relacionarse, dejarse conocer por el otro, ¿verdad? Usted, cuando, voy a decir algo así, pero son de convivencias, de habitar. Cuando usted está de novio y usted tiene ganas por ahí así, usted aguanta hasta lo máximo, ¿verdad? Y usted, Señor Jesús, aleluya, pero usted no pierde la compostura, ¿verdad? Usted es finito siempre. Pero ya cuando se casa, saca a todo el mundo de la casa, a usted no le importa, ¿cierto? Como por ejemplo, dije que no codos, lady. Son las cosas de la convivencia, ¿verdad? La convivencia, el habitar. ¿Cuántas cosas de su habitar con Dios le confrontan a usted? ¿Cuántas cosas? Si Dios pudiera ser en su vida alguien tan literal como Alex, ¿verdad? ¿Qué le diría el Señor a Levis en su habitar con ella? ¿O qué le diría a Ernesto? ¿Cierto? O a Jorge, o a cada uno de nosotros. ¿Qué nos diría el Señor en su habitar con nosotros? En su convivencia con nosotros. ¿Qué nos mandaría a recoger el Señor y qué nos diría que pusiéramos en orden? Porque a veces es muy fácil mandar a poner las cosas de los demás en orden. Eso es lo más... Hay gente que es buena para dar deo. Pero eso... ¿Qué no haces? ¿Qué no haces? ¿Qué no haces? Pero te pones alguna vez el dedo en ti mismo y dices, es que yo tengo que hacer, es que yo no hago. Claro, el habitar. Y en ese relacionamiento con Dios, habitar bajo el abrigo del Altísimo. Ven acá, perdóname un momentito. Este salmo nos está diciendo algo, fíjese. Cuando yo habito al abrigo de alguien,
Qué bueno que estén despiertos hoy, porque eso nos ayuda a recibir lo que el Señor nos quiere decir. Pero habitar bajo el abrigo de alguien implica someternos. ¿Y por qué no se siguen riendo? Claro, el abrigo de alguien, y más del Altísimo, sí que va a determinar en nuestra vida sometimiento. Porque no es que te abrigues como tú quieres, es que Él te abriga como Él quiere. Claro, yo cogí a Jorge y lo acomodé como yo quería, ¿cierto? Pero si pudiéramos haber sido más gráficos, entonces, y él empieza a buscar cómo se acomoda a él, entonces ese habitar de él bajo mi abrigo va a ser bastante complicado. Y así nos pasa con Dios en nuestra habitación con Él. Habitar con el Señor, convivir con el Señor, cuando las instrucciones de ese habitar con Dios no nos son tan cómodas. Y sobre todo nos llevan a que tenemos que someternos a la voluntad del Señor. El sometimiento a Dios implica exaltación. El sometimiento al mundo implica destrucción. Porque la Biblia lo dice, que cuando nosotros nos sometemos al Señor, Él nos exalta ¿a qué cosa? A su debido tiempo. Y nosotros tenemos que aprender a habitar en el Señor, a ser acogidos por Él, para que su tiempo de abrigarnos y de trabajar en nosotros produzca lo que tú estás anhelando que Él pueda hacer en tu vida. Fíjate que hay una llamada poderosa en Jesús. Él un día dijo, venid a mí los que estéis, ¿qué cosa? ¿Qué condiciones hay que tener para poder llegar a Jesús? Cargados, cansados, ¿verdad? Y el Salmo nos está diciendo que el que habita, ¿verdad? Venga conmigo allí ya. Dice el Salmo que el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Todopoderoso, ¿verdad? ¿Qué implica la sombra del Todopoderoso? Mi pregunta, ¿el abrigo y la sombra son lo mismo? ¿Para qué regularmente es un abrigo? ¿Y para qué es la sombra? ¿Para qué? Protegerse del sol, de la inclemencia del clima. Es decir, que habitar con Dios provee todo lo necesario en cuanto a protección para tu vida. El habitar con Dios, tu intimar con Dios, los dos nombres del Señor, el Shaddai, que aparecen ahí, ¿verdad? Toda la potestad de Dios, cuando tú decides sobre lo que Él significa, someter tu vida a Él. Entonces implica que para el frío Él es abrigo, para el sol Él es sombra. Y este pueblo que está detrás de este salmo sí que supo entender en el desierto lo que implicaba habitar bajo la sombra y el abrigo del Señor. Por eso le empecé diciendo, cuando el pueblo de Israel parte de Egipto y pone sus pies en el desierto, lo que primero ocurre es que aparece delante de ellos una columna, que en el día se convirtió para ellos en una sombra y en la noche se convirtió para ellos. Pero para que eso ocurriera, ellos tuvieron que ¿qué? Ahora, a libertad los había llamado el Señor, a ser libres de la opresión del yugo de Egipto. Claro, pero tenían que entrar de habitar en Egipto bajo unas condiciones de opresión, de destrucción, a habitar con el Señor, pero también sometiéndose a lo que Él les determinaba que tenían que hacer. Entonces, el salmista, el pueblo que está detrás de este salmo nos está diciendo, hay una experiencia para nosotros como pueblo de Dios que ha implicado
salir de un sometimiento del mundo de destrucción para entrar a un sometimiento de vida. Llevad mi yugo, mi carga. Es ligera, pero es yugo y es carga. Habitar con el Señor, el que habita al abrigo del Altísimo. Jesús, a propósito del tema de habitar, en medio de un momento difícil, anunciándole a los discípulos que iba a venir uno de los tiempos de pruebas mayores para ellos, les dijo: yo voy, usted ha leído seguramente ese texto, a preparar moradas en la casa de mi Padre, ¿cierto? ¿Qué dice ahí? Hay muchas viviendas, muchas moradas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Quiere decir que en la presencia del Señor usted tiene un lugar. Y no es cualquier lugar. ¿Usted me está escuchando? Es un lugar preparado por el mejor anfitrión que usted podría tener en su vida: Jesucristo. Imagínese que alguien le anuncie que lo van a ir a hospedar a una casa, ¿cierto? Y las personas de esa casa ni se preocupan porque usted vaya a llegar. ¿Cómo cree usted que le va a poder ir en esa casa? Pero si a diferencia usted encuentra que en esa casa dispusieron un lugar para usted, acondicionaron una cama, un cuarto, las mejores cosas, le dispusieron de todo lo necesario para que usted, por el tiempo que iba a habitar allí, estuviera bien, ¿qué usted experimenta en su corazón? Naturalmente: oye, qué bien, qué bueno, qué agradable, qué personas tan amables. Usted empieza a llenarse, ¿verdad?, de motivos para elogiar esa casa en la que usted ha recibido. Pero contrario censo, si le va mal, usted sabrá ya qué dice, yo no le voy a decir. Pero fíjese que usted tiene garantizado que el lugar de habitación suyo fue y ha sido preparado por el mejor anfitrión del mundo, Jesucristo nuestro Salvador. Voy a prepararles un lugar para que en ese lugar en el que tú habitas, dentro de la comunión con el Padre, tú puedas tener la sombra y el abrigo que tu vida necesita en medio de las pruebas. Pero tú tienes que tomar la determinación de habitar, el que habita, no al que lo hacen habitar. Hay un condicionamiento voluntario. El que habita, es decir, el que por voluntad propia ha decidido rentar una casa y mudarse en ella para vivirla. Voluntariamente tú y yo tenemos que tomar la determinación de habitar con el Señor, de buscar comunión con Él. Cada uno en su intimidad sabe cómo lo hace y de qué manera lo tiene que hacer. Pero la comunión con Dios te va a llevar a poder disfrutar de todos los beneficios de quien habita con Él. Semblanza de lo que aquí nos intentan decir con habitar bajo el abrigo y bajo la sombra. Es decir, que cuando tú empiezas a tener comunión con el Señor, cuando en tu relación con Dios tú empiezas a tener comunión, a habitar con Él, fruto de esa comunión van a llegar a tu vida bendiciones del Señor. Pero no antes. Y como decía el hermano Chiche empezando este tiempo del mensaje, no es visitar de vez en cuando. Alex lo decía también en el tiempo de la administración. No es visitar al Señor cada domingo y cada miércoles, si acaso. No, es habitar con Él, convivir con Él, que Él te conozca en boxers, ¿cierto? Claro, Él te conozca ahí en donde somos, en donde cada uno es como tiene que ser, en donde afloran tus debilidades, en donde aflora tu carácter, en donde afloras lo que eres como ser humano. Ahí es donde tú tienes que habitar con el Señor para que Él pueda en su habitar contigo ayudarte a cambiar, a ser transformado.
Pues aquí en la iglesia ya lo sabemos, aquí en la iglesia todos somos buenos, lindos, hermosos, pero ustedes ven lindos. Usted toma una foto, nos ganamos el concurso de las iglesias con la gente más linda. No dijeron a mí, pero bueno, gloria a Dios. Pero lo que le quiero decir es que el habitar con el Señor y el vivir bajo la sombra del Todopoderoso implica una voluntad de comunión con el Señor. Entonces nos sigue diciendo este salmo ahí en el versículo 2. Yo le digo al Señor, fíjate, que la comunión del habitar, del estar con el Señor, te permite poder hablar con Él. Uno de los grandes privilegios que tenía el hombre y la mujer allí en el huerto del Edén, ¿cuál era? Hablar con el Señor. Claro, léalo. Nos cuenta el relator del texto bíblico ahí en el Génesis que el Señor se paseaba así, como cuando Alex va de su casa con el hermano Chiche, así se pasea así, y se sientan y conversan y regresa y van y vienen, ¿cierto? O no sé. Así era la comunión del Señor. Venía, hablaba, caminaba. Es decir, salían juntos hasta tomar el fresco de la tarde. Léalo, ahí dice. Mira, una cosa espectacular. Y el Señor llegaba, Adán, ¿cómo ha estado tu día? Bien, aquí con Eva molestando, pero bien, gracias al Señor. Ajá, Eva, ¿cómo ha estado tu día? Ahí con Adán, que no se me somete, pero bueno, ahí vamos. Ahí iban en esos diálogos. Y el Señor intentando decirle, mira, había esa posibilidad de diálogo. Cosa que cuando ocurre, ¿cierto?, el pecado y la falla en la humanidad, lo que primero se fractura con el Señor, que es la capacidad de comunión, del habitar con Él. Claro, fue lo que más perdimos con el Señor, habitar con Él, tener comunión con Él, poder dialogar con Él. Póngase a orar, intente orar media hora para que vea lo difícil que es tener comunión con el Señor. Se le vienen a la cabeza todos los pensamientos, todas las preocupaciones, pero dispóngase a ver History Channel para que vea, eso ahí usted se queda programa tras programa y eso ni parpadea. O vea lo que a usted le gusta para que usted ni se incomoda. Le pueden pasar horas todo el día ahí. Pero cuando usted intenta disponerse, le duelen las rodillas, le duelen las piernas, le duele la espalda, le da sueño, todo. Claro, porque restaurar la comunión con el Padre es lo más complejo. Por eso ahí entra el Espíritu Santo de Dios. Entonces fíjate, alguien que habita en comunión con el Señor puede hablarle así, de tú a tú, cara a cara. Entonces, fíjate lo que nos dice aquí esta experiencia de relacionamiento con Dios. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio y en ti estoy seguro. Eres mi Dios y en ti confío. Otro elemento que usted destaca de habitar con alguien que es de su confianza y es seguridad. Usted habita con gente con la que usted se siente seguro. Usted no va a meter gente y el día que tiene una visita que usted no conoce mucho, así sea quien, usted está como, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene ahí. Hay alguien ahí que es ajeno a su comunión, a su intimidad. Entonces usted no tiene la confianza, ¿verdad?, para usted habitar con esa persona ahí segura. Entonces la seguridad que viene a su vida producto del habitar con Dios. Y ahí es donde hay también una profunda necesidad en el creyente. Porque la mayoría de nosotros tenemos ausencia de seguridad en el Señor cuando vienen las pruebas y las dificultades. O cuando viene el problema por el vecino, por el pariente, por el esposo, por la esposa, por la salud, por la economía, por la deuda. ¿Cuánta seguridad experimentamos en nuestra vida
¿Cuántos somos capaces de en esa comunión decirle al Señor: Señor, yo en ti confío, estoy seguro en ti, tú eres mi Dios? Y que eso sea suficiente para poder enfrentar seguros lo que venga. Entonces, los que están detrás de este salmo, quienes viven este salmo, nos dicen, ¿verdad?, en el versículo 3, porque Él te libra de todas las trampas y te protege de todas las plagas mortales. Él te cubrirá en el 4 con sus plumas, y bajo sus alas encontrarás refugio. Sus fieles promesas son una armadura y protección. Las promesas que Dios nos ha dado son para nosotros protección. Son para nosotros, como dice esta versión internacional, un escudo y un baluarte. ¿Quién sabe qué es un baluarte? ¿Qué es un baluarte? Un baluarte es una edificación, una muralla, como un castillo, ¿cierto? Algo que nos protege, un baluarte, ¿verdad? Es un lugar de protección, de seguridad. Es decir, las promesas del Señor deben ser para ti, cuando el enemigo amenaza con destruirte, un baluarte en el que tú tengas la seguridad de saber que Él no te va a dejar solo o sola. Pero esa seguridad proviene de lo primero, de habitar con Él, de tener comunión con Él. Porque tú, con quien no comulgas, con quien no habitas, con quien no convives, con quien no conoces, muy seguramente vas a tener dificultades para confiar y para creer. Entonces, la experiencia de fe de este pueblo es que, habiendo puesto a Dios como su Dios, ellos van a experimentar que en medio de las plagas, que en medio de las dificultades, que en medio de los enemigos, que en medio de los gigantes, Dios va a ser para ellos un escudo protector. Y principalmente sus promesas. Entonces yo ahí le pregunto, ¿cuántas promesas hay de Dios sobre tu vida? ¿Cuántas? ¿Y cuáles de ellas ya has pensado que no van a cumplirse? ¿O a cuáles de ellas les perdiste ya la fe? ¿O de cuántas de ellas ni siquiera te acuerdas? Pero fíjate que lo que nos intenta decir este pueblo es que mientras más tú y yo sostenemos las promesas del Señor en nuestra vida, mientras más Él nos declara bendiciones, promesas, su pacto sobre nosotros, nosotros vamos a poder tener la seguridad, lo que dice aquí en el versículo 4, que Él nos cubrirá con sus plumas y bajo sus alas nos vamos a encontrar seguros. ¿Cuántos de nosotros podemos experimentar en la presencia del Señor esa seguridad? Sobre todo cuando se levantan las obras del enemigo contra ti. Un día, esta es una historia, la leí hace poco en un libro, y el autor la tomaba para ilustrar lo que implican las promesas que Dios nos ha dado y que a veces ponemos como poco en nuestra vida. Una vez venía un gran rey con todo su séquito entrando a un pueblo, y a las afueras del pueblo había un mendigo allí tirado. Cuando el mendigo vio que el rey venía, dijo: uy, se me arregló el día, porque el rey seguramente algo me va a dar. Y cuando ya el rey vio, cuando el mendigo vio que todo el tumulto de gente que andan con un rey venía, comenzó a pedir: rey, rey. Dice que el rey se detuvo y él extendió la mano al mendigo y le dijo: dame. Y el rey le dijo: no, ¿por qué tú me pides a mí? Yo soy tu rey. Tú tienes que darme a mí. Y el mendigo le dijo: pero ¿qué tengo? ¿Verdad? ¿Qué tengo? Y el rey le dijo: algo tienes que tener. Nunca nadie es para no tener para darle a su rey. Y dice que se buscó y encontró ahí en medio de sus harapos viejos 5 granitos de arroz y se los entregó al rey. Y el rey le devolvió por cada grano de arroz una morrocota así de oro. Entonces, cuando vio que el rey hizo eso,
Entonces comenzó a buscar unos pedazos de pan y cosas que tenía. Y el rey le dijo, no, esto solo te lo puedo dar cuando tú das las cosas del corazón, desprovistas del interés. Las promesas de Dios son las que más tienen que llenar tu corazón. Y son las que te tienen que llevar a darle a Dios. Porque cuando tú confías en las promesas de Dios, cuando tú sabes que Él es tu rey, a pesar de que pareciera que no tienes nada que dar, en tu corazón siempre hay para darle a Dios. Tu confianza, tu comunión, porque es que hemos pensado que lo único que podemos darle a Dios es dinero. Pero lo mejor que hay es lo que podamos darle de corazón a quien es nuestro rey. Pero ¿cómo poder entender eso en medio de la prueba? En medio de la dificultad. Cuando tú habitas con Él. Cuando tú te has sometido a Él. Cuando tú has confiado en Él. Cuando tú has empezado a trabajar en una comunión con Él. Entonces, si tu rey viene en tu corazón, hay la disponibilidad de darle de lo más que tengas en tu corazón. Y entonces nos sigue diciendo este salmo ahí en el versículo 5. No tienes que temer del terror de la noche, ni asustarte por los peligros del día, ni atemorizarte por las plagas que se ocultan en las tinieblas, ni por los desastres del mediodía. Podrán caer 1000 a tu lado y al otro lado 10,000 casi muertos, pero el mal a ti no te tocará. ¿Cuántos podemos caminar con esa seguridad de que el mal no nos puede tocar? Nos dice el libro de Hebreos que Jesucristo abrió para nosotros un camino nuevo. Y ese camino nuevo implica para nosotros una nueva manera de acercarnos al Señor. ¿Cómo nosotros podemos a través de ese camino nuevo buscar la presencia del Señor, habitar con Él? Pero regularmente las preguntas es, ¿en dónde nosotros buscamos poder tener la certeza y la seguridad para enfrentar al enemigo? ¿De dónde? ¿O qué es lo que regularmente ocurre en nuestra vida cuando comienzan las pruebas a caer y a venirse las dificultades? Cuando caen 1000 y 10,000. Fíjate que la situación es tan ilustrativa en este pasaje, en este versículo, que dice que caerán a tu lado. O sea, pareciera que fuera una lluvia de desastres ocurriendo alrededor tuyo. Una lluvia de problemas, una lluvia de situaciones insalvables. Y puras situaciones de muerte, porque dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000. Pero dice la Escritura, a ti no te tocarán. Pero ¿cuántos de nosotros vivimos hoy frente a una posible situación que estemos enfrentando en este momento, esa condición de creer? ¿Cuántos? ¿A cuántos de nosotros esta palabra que nos está diciendo que aunque caigan 1000 y 10,000, nos amenacen, vociferen, procuren hacerte mal, tú puedas estar confiado en el Dios con quien tú habitas, que no te podrán tocar? Son las experiencias de un pueblo de Dios que caminó con su Dios en el desierto y pudo entrar a la tierra prometida sabiendo que cuando aprendió a someterse y a habitar con Él, ninguna de sus promesas le fueron revocadas, ninguna. Entonces se convierte este salmo en una exaltación de la fidelidad de Dios, que para nuestros días tiene mucho que decirnos. Porque todavía esta palabra, dice la Escritura, no ha dejado de cumplirse. Ni una coma de ella siquiera puede abolirse o dejar de tenerse en cuenta. Toda ella hoy, desde las promesas de Dios, están servidas para ti. Sin pensar de dónde provienen los problemas, quién los provocó o por qué vinieron. Y cuando las situaciones de vida no se pueden comprender, cuando quizás tenías trazado un plan, y ese plan era tu seguridad, y ese plan era el proceso de tu vida, y en ese plan pusiste toda tu esperanza, y hoy de ese plan no queda ni el P. ¿Cuál es la decisión que conociendo a Dios tú vas a tomar? ¿Cuál es la decisión que vamos a tomar?
Cuando de nuestros planes y de aquello que nos hacía sentir seguros y con lo que confiábamos, ya no está, sino que únicamente lo que te resta es decir: Señor, aunque caigan las cosas y aunque suceda lo que suceda, confiadamente yo voy a esperar en ti, Señor. Porque de ti va a venir lo mejor para mi vida, la mejor carga de bendiciones que yo puedo estar esperando, estoy convencido estarán en el hoy sobre mi vida. Aunque acampe un ejército contra mí, dirá este pueblo también en uno de los salmos, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado en mi Salvador. Pero ¿de dónde proviene una confianza semejante? Entonces hay que empezar buscándolo en el que habita al abrigo del Altísimo. Aquel que no falla, que no miente, que no muda, que no cambia sus promesas sobre nuestra vida. Aquel que se comprometió tanto con bendecirte que no escatimó ni a su propio Hijo. Tú cuentas con un Dios que se ató a sí mismo de amarte tanto, de buscar hacer tanto bien para tu vida, que producto de ese pacto decidió entregar a su Hijo Jesucristo, para que todos aquellos en cuanto en Él creyéramos, pudiéramos esperar esa salvación de Él. Entonces creo que no puede haber problema con el que tú te estés enfrentando hoy. Y finalmente eso es lo que quiero decirte en este mensaje. Que finalmente no sé de qué tamaño pueda ser el enemigo que esté intentando destruirte. No sé de qué tamaño sea el problema que estés viviendo. No sé las mentiras que el enemigo pueda estar diciéndote. Si tú habitas bajo el abrigo del Altísimo, su cuidado, su abrigo y su sombra van a permitir que nada te toque. Y por otro lado, los salmistas van a decir: a todos cuantos procuraron mi mal, los vi avergonzados. El Salmo 23 tiene una promesa para ti importante. Tú aderezarás mesa delante de mí en presencia de todos mis angustiadores. ¿Cuáles son esos angustiadores que hoy tienes tú? Las deudas. ¿Cuáles? La enfermedad. ¿Cuáles son esos angustiadores? O quizás alguien cercano que antes comía contigo y hoy es tu enemigo sin que le hayas hecho nada. Y David lo va a decir: aquel que conmigo metía su mano en mi mesa. No te extrañe nada, pero procura de todo aprender a ver a Dios. Este pueblo aprendió a poner su confianza en Dios. Tú eres mi escudo, mi baluarte. Si por la izquierda y por la derecha vienen, si por el frente vienen, van a declarar también: por 7 caminos, Señor, de delante de mí van a tener que huir. Y eso surgió de la experiencia de un pueblo que vio a su Dios cumplir sus promesas.